La Cámara de Diputados le devuelve 7.000 millones al Ministerio de Economía de pesos. Los recortes de privilegio en diputados nos permitieron por primera vez devolver fondos a las arcas del Estado. Para este 2025 reafirmo mi compromiso de seguir administrando los recursos públicos con responsabilidad. Entre 4 diputados compartíamos un lugar fuera de la Cámara de ponerle 120 metros. No era nada fastuoso, pero era un gasto. Apenas ingresó, se clausuró. A mí me dieron orden de desalojo de un día para otro y fui a parar a un despacho en el anexo donde, bueno, bastante modesto. Yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y me quejo siempre porque tengo que recibir embajadores y qué sé yo, pero me parece muy bien que se recorte, después trataremos de irnos acomodando. Y si ya tenés instalados los candidatos del presidente, la verdad que es difícil. Sí, por eso digo que tampoco es una panacea y más que pensar en qué le conviene a la política, que pensar en la gente y no hacerlos votar 2 veces y gastar 2 veces. Martín Menem, que me parece que es interesante para retomar el capítulo político, hablando del ahorro en la Cámara de Diputados. Me parece que también fue un guiño, ¿no?, en el conflicto que lleva adelante el presidente Milei con Victoria Villarroel, porque dice: la Cámara de Diputados le devuelve 7.000 millones al Ministerio de Economía de pesos. Los recortes de privilegio en diputados nos permitieron por primera vez devolver fondos a las arcas del Estado. Para este 2025 reafirmo mi compromiso de seguir administrando los recursos públicos con responsabilidad. Bueno, acá tenemos por un lado un diputado que habrá sido, bueno, parte de este recorte que con orgullo muestra Martín Menem, y también a Diego Valenzuela a propósito de los gastos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, de la famosa legislatura de la provincia de Buenos Aires. Empiezo por vos, Fernando. Esto que dice Martín Menem, que muestra, bueno, casi con orgullo, que pueda hacer recortes en la administración de la Cámara de Diputados, un poco en contraposición con lo que se le cuestiona a Victoria Villarroel o a los senadores, en realidad. ¿Ustedes cómo lo han tomado? Bueno, antes que nada me parece muy bien. Estamos pasando por un momento de austeridad, no hay plata y no hay plata, tiene que ser para todos. Y lo hemos experimentado de forma directa, qué sé yo, hubo una reducción, por ejemplo, de la cantidad de automotores. Antes los vehículos que habían eran vehículos relativamente grandes, no quiero decir las marcas, y ahora son muchísimo más modestos. Yo, por ejemplo, tenía un despacho fuera de la Cámara porque estaba todo muy apretado, no había lugares en el anexo, y teníamos, entre 4 diputados, compartíamos un lugar fuera de la Cámara de ponerle 120 metros. No era nada fastuoso, pero era un gasto. Apenas ingresó, se clausuró. A mí me dieron orden de desalojo de un día para otro y fui a parar a un despacho en el anexo donde, bueno, bastante modesto. Yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y me quejo siempre porque tengo que recibir embajadores y qué sé yo, pero me parece muy bien que se recorte, después trataremos de irnos acomodando, ya lo hemos hecho, y nada más que apoyar. Me parece perfecto que haya un recorte, todos tenemos que dar. Sí, que la motosierra pase por lo que, bueno, en el compromiso de campaña el presidente denominó la casta, ¿no?, que es lo que identifica, por ejemplo, la gente, ¿no?, y no que sienta que pasa por... Hay mucho para avanzar ahí. Yo creo que hay que reestructurar todos los salarios de los funcionarios. Los funcionarios públicos tienen que tener buenos sueldos, el sueldo, qué sé yo, de un profesional de buen nivel, un sueldo digno, pero no puede haber, por ejemplo, nadie puede ganar más que el presidente de la Nación. Es un absurdo que el Poder Judicial tenga salarios muy superiores a todo el resto de los poderes, que los ministros ganen tan poco. Bueno, hay que reordenar todo eso, hay que poner también algunas reglas claras en el límite, por ejemplo, de cantidad de asesores y relacionados con la cantidad de comisiones que se llevan. Bueno, hay mucho que trabajar, Fernando, para eso, pero me parece muy bien que el presidente de la Cámara de Diputados haya empezado este año y creo que los resultados están bien. Fernando, este es el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Considerás que lo que hizo fue un tiro por elevación también para su colega del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarroel? Mira, hay una frase muy graciosa que se le atribuyen a Mario Negri, que decía que la Cámara de Senadores era ¿cómo se llama? El lugar donde que tiene sauna, masajes y todo eso. Como un spa. El spa. Eso, exactamente, perdón. Negri decía que la Cámara de Senadores era el spa y la Cámara de Diputados era el balneario municipal.
Y cuando uno ve un poquitito, sí, porque vos ves que el presupuesto es más o menos el mismo y en diputados 257 de un lado y 72 del otro. No sé si lo hizo con esa intencionalidad, no se la atribuyo, creo que sí. Cuando hablan de la casta, yo pienso sobre todo en la casta peronista, que es la que ha tenido, la que se ha llevado toda puesta. Y creo que hay dos reductos de la casta peronista que son los principales en todo el país, no los únicos. Uno es el Senado de la Nación y otra es las cámaras legislativas, tanto senadores como diputados de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí el pie perfecto para Diego Valenzuela, porque si hablamos realmente de gastos de la política, ¿no? De lo que la gente identifica como la casta frente a una sociedad realmente que la pasa mal, ¿no? Desde hace muchos años en la Argentina. Bueno, la provincia de Buenos Aires es un lugar donde miramos sin duda con foco atento ahí. Sí, desde ya, y la provincia amerita un cambio disruptivo, profundo, ¿no? Administrar mejor lo que hay. Y en ese esfuerzo de poner a la política del lado de la gente y de bajar los costos de la política, uno es el legislativo. En la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Nación, tanto Senado como diputados representan lo mismo. O sea, la representación política es de las secciones electorales. O sea, no hay sentido para dos cámaras. O sea, vos decís que tendría que ser unicameral. Claro, yo estoy proponiendo una legislatura unicameral como hay en 16 provincias argentinas. ¿Cuántos miembros tendría? Mira, hoy Córdoba tiene 70 y supo tener 133 cuando iniciaron la reforma con De la Sota. Hoy tenemos 138 entre senadores y diputados, representando lo mismo. Así que si fuéramos a una cámara, a la cordobesa de 70-80, tendríamos un ahorro de 180.000 millones de pesos. Vos hablabas de 7.000. ¿Qué representan 180.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires? Claro, porque vos lo que harías es eliminar una y achicar otra, e ir a una sola cámara de 70. Si querés vemos una placa para graficar claro, un poquito. pero digo, por ejemplo, en términos de un hospital, no sé, algo de obra pública. Vos perfectamente podrías arreglar 600 escuelas a 300 millones por cada arreglo y hacer cientos de kilómetros de rutas o 3.500 patrulleros. O sea, sería pasar de un Senado y un diputados bicameral hoy a una unicameral como tienen Mendoza, Córdoba. Fíjense la relación. 4,5 veces más gasta la legislatura de Córdoba por legislador que la bonaerense. 13 veces más que la mendocina. Yo me tuve el trabajo de estudiar esto, me fui a Córdoba, hablé con el ex gobernador Schiaretti, fui a la Cámara también en Mendoza, estuve con Eve Casado, la vicegobernadora. O sea, se puede, es un tema de decisión política. Y desde el punto de vista práctico, ¿cómo se lleva adelante? ¿Es una decisión, una atribución del gobernador, de la propia legislatura? Hay que hacer una reforma constitucional. Hay que cambiar la constitución de la ¿Qué provincia, hizo claro. De la Sota? Clima de 2001, lo propuso. ¿Qué le dijo la política? Que no. Rechazó el proyecto. ¿Qué hizo De la Sota? Y yo creo que es lo que hay que hacer. Esto es someterlo a la gente. Hizo un plebiscito y lo ganó con el 70% de los votos. Pero Kicillof, ¿qué piensa de esto? Y bueno, mira, acá hay proyectos de Maxi Abad, de Marcelo D'Aleto, está el nuestro. Creo que es momento de discutir estas cosas para empatizar con la sociedad que, como vos dijiste, está haciendo un gran esfuerzo. Diego, ¿le hablaste con alguien de la provincia de Buenos Aires, del oficialismo de la provincia de Buenos Aires? Sí, claro, pero vos fíjate, Pablo, que aún hoy estamos por votar mañana presupuesto, tarifaria, no sé si van a querer meter por la ventana las reelecciones indefinidas, ¿no? ¿Hay número para eso? Y no sabemos cuándo vamos a votar el año que viene. No sabemos si vamos a votar en la misma fecha, desdoblado o no, si hay boleta única o no. Pero estos temas profundos, estructurales, creo que hay que plantearlos cuanto antes. ¿Votan judiciales también? ¿El tema judicial no? No, eso en quedó este caso es pospuesto. presupuesto, tarifaria, el tema impositivo. Y el endeudamiento para el año que viene. Y lo de las reelecciones indefinidas, que no sé si hay es número un enigma, para eso. Porque lo hablan en las mesas de café. Es que nadie se atreve a exponer pero nadie lo públicamente, pone sobre la mesa. claro. Vamos a ver qué ocurre mañana. Sí, hay pocos intendentes que han manifestado su voluntad o su declaración pública de decir estoy en contra. No sé, vos, Ramón Lanús en San Isidro, pero en general, viste, no es un tema del cual mejor no hablar porque, claro, ustedes mismos fueron los que firmaron una cosa y ahora la quieren borrar con el codo lo que han escrito con la mano. Bueno, es bastante impresentable, ¿no? No, ustedes no. Digo, tus colegas, intendentes. Claro, otros intendentes, o fue un acuerdo entre María Eugenia Vidal, en ese momento gobernadora, y el Frente Renovador de Sergio Massa en su momento, ¿no? Que tuvo amplio consenso social. Pero bueno, debe ser un objetivo para el futuro, no solamente a nivel de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel de todas las provincias. El fallo de la Corte sobre Formosa. el tema de Infran es un tema central. Y a mí, realmente, siempre han defendido esto en nombre del federalismo, y es un federalismo trucho. ¿Por qué? Porque las provincias, es cierto, muchas anteceden a la nación, todo lo que ustedes quieran. Ahora, si mañana una provincia decide
que a partir de determinado momento la provincia va a ser gobernada por un rey. Por toda la... bueno, de hecho, ya sucede de hecho. Bueno, sucede de hecho, pero vamos a suponer que deciden esto. Vamos a decir, no, es federal, cada provincia decide por sí mismo. No. Estamos en un país la provincia republicano. Cede una cuota de su poder a favor de la organización del Estado Nacional, ¿no? Sí, y además la Corte ha sido clara, que lo que dice la Corte en su fallo básicamente es, en un país republicano, las reglas en las provincias tienen autonomía dentro de un régimen republicano. Por lo tanto, las religiones indefinidas se tienen que acabar en los municipios y en todas las provincias. Eso promueve los feudalismos, los clientelismos, y eso se potencia con la coparticipación, porque muchos de estos gobernadores viven de dinero que les manda la nación. Y eso habría que cambiarlo, que cada provincia, digamos, viva de lo que produce y recauda. Más del 90%. El empleo público. Hay una relación directa. Público. Hay una relación casi directa entre las reelecciones indefinidas y la dependencia de la coparticipación. En el caso de Formosa, es una de las reformas que habría... Creo que era el 92,5% del presupuesto de la provincia venía de la coparticipación. Así que imagínate el sistema clientelar que es ese. Bueno, hay un posteo en este momento del presidente a propósito de este tema del que estamos hablando y que tiene al posteo del propio Martín Menem que recién compartíamos, en donde cuenta Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, del ahorro o la devolución que le hacen al Ministerio de Economía en materia de ahorro presupuestario en la Cámara, y Milei posteó recién, viva la austeridad carajo, y abajo, bueno, el slogan del viva la libertad carajo, claramente tomando posición. Yo creo que acá, dándole ya una lectura más política al posteo de Martín Menem, hay también otra vez una toma de posición en contra de cómo maneja Victoria Villarroel el Senado, ¿no? Victoria Villarroel, que por otra parte no está invitada a la cena hoy. No, el presidente convocó, bueno, viste que ya no participa, él creo que lo dijo en la última entrevista que le dio a Trebuch, cuando dijo no está en la toma de decisión. Cuando dijo no está en la toma de decisión, le sacó el foco, la desenchufó, la desconectó de la gestión de gobierno. Ella ya había dejado de participar de las reuniones de gabinete hace muchos meses, y hoy el presidente convocó a Olivos, a todos los integrantes del gabinete, a Martín Menem también, aunque no es ministro del gabinete, también lo convocó a la cena de Olivos, por supuesto a Karina Milei, que es secretaria general de la presidencia, pero además su hermana, y no, Victoria Villarroel no forma parte de ese círculo de poder, digamos, que integran el resto de los miembros del gobierno. Claramente no. Repasábamos antes algunos indicadores económicos y hablamos mucho de lo que fue el último indicador de pobreza, y yo le preguntaba, estábamos hablando también con el analista Carlos Fara, que haya logrado el gobierno bajar la pobreza a 38, sé que es una enormidad, que es doloroso, lamentable, pero es un número que tienen para mostrar en el inicio de un año electoral, ¿no? Haber bajado de 52 a 38 la pobreza, y me parece que tiene un correlato político directo con el argumento para el peronismo, ¿no? Que el peronismo se quede sin este argumento porque el gobierno pueda mostrar que ha bajado los indicadores de pobreza, los pone en un brete, ¿no? En materia de relato, de discurso. ¿Qué te parece? Porque vos le podés atribuir a este gobierno, ¿no? Si sos... digamos, desde el punto de vista del discurso del peronismo, no, que gobierna para los ricos, no, que es una, qué sé yo, que solo están mirando lo financiero, la macro, pero cuando vos le mostrás que la pobreza bajó del 52 al 38, está bien, es metodológico, se mide por nivel de ingreso, lo que sea, así se mide desde hace décadas. Le quitas un argumento muy potente al peronismo para ir a la campaña electoral. Mirá, yo quiero hacer memoria. La crisis del diciembre del 2001 fue desde el punto de vista político mucho más grande que fue la mayor desde hace mucho tiempo, porque el peronismo estaba en la oposición y organizó el derrocamiento de un gobierno. Pero si vos vas a la macroeconomía y comparás diciembre del 2001 con lo que le dejaron a Milei en el 2023, pero es mucho peor lo que le dejaron a Milei. En diciembre del 2001 no había inflación, en diciembre del 2001 la deuda era mucho menor, no estábamos en default, había muchísimos elementos muy superiores, y lo que le dejaron fue una bomba de tiempo enorme, además de la inflación, la bomba explosiva de haber emitido en el año 2023 para el plan Platita de la campaña de Massa más de lo que habían emitido durante el 2020 de la pandemia. Así que este gobierno
Y en el 2002 el peronismo administró esa crisis y para salir usaron una cosa muy simple, pasaron a la inflación de 0 a 42% y los salarios y las jubilaciones los aumentaron el 2%. Le sacaron 40 puntos y la pobreza pasó del 38%, último registro de la Rúa, a 57% con Duhalde, llegando la indigencia, es decir, los argentinos que no tenían para comer llegaron a ser el 25%, uno de cada 4. Cuando vos comparás ese desastre tremendo que hicieron desde el punto de vista social, esa carnicería social que fue el 2002, que fue el año en que empezaron masivamente los cartoneros, bueno, un verdadero desastre. Con lo que pasó este año, la verdad es que los muchachos tan sensibles socialmente se tienen que llamar a silencio por lo menos por unos 10 años hasta que aprendan a manejar las cosas, porque la historia es así. El crecimiento siempre de la pobreza en la Argentina nunca estuvo asociado a ajustes comandados desde el gobierno, siempre estuvo asociado a la inflación, Fernando, al Rodrigazo, a la hiperinflación de Alfonsín, a la hiperinflación de Menem, al 2002, y este gobierno dio en el clavo. Ir directo con un objetivo central y principal, que es bajar la inflación, tuvo razón y lo consiguió. Fernando, hay algunos que dicen que el gobierno se está pasando de rosca, por ejemplo, con el tipo de cambio, ¿no? Y que no le vas a vender un producto a nadie. ¿A vos esto te genera algún tipo de incertidumbre o considerás que habría que avanzar en algunas reformas para convivir con este peso tan fuerte? Bueno, está bien eso, es una polémica interesante, pero eso es como, mira, yo veo la situación, la Argentina que dejaron en diciembre de 2023 con la macroeconomía como estaba. Una catástrofe fue, Era, sí. Era un incendio. Sí. Entonces entra Milei con los bomberos, tiran toda el agua y viene y dice, no, pero me parece que mancharon mucho, hay humedad en aquella pared y habría que ver este cuadrito. Yo te pregunto desde otro lugar, yo digo, me parece que es lo una que nos crítica. trajo acá quizás no nos lleve hasta allá, o sí, no lo sé. Pero yo creo que el gobierno no tiene esto en cuenta. Un síntoma claro cuando se produce el atraso cambiario es que empezás a tener déficit en la balanza comercial. Estoy seguro que el gobierno está mirando eso y lo está manejando. No me parece en este momento, a mí no me parece ver síntomas. Es cierto, el país está más caro, algunos precios están altos, pero en el contexto yo no veo que se haya parado la reactivación, por el contrario. Lo que eran algunos sectores que se habían reactivado, ahora son prácticamente todos los sectores. Recuerdo también, volviendo al 2002, hablan de la recesión y el temor a perder el empleo. A ver, muchachos, en el 2002 Duhalde metió, la recesión fue de 10 puntos del PBI y 11 puntos en la industria. Así que si terminamos este año con 3 puntos, tenemos que festejar. Ahora, y en cuanto al empleo, si vos ves la cifra real de empleo, que no es el índice de desocupación, que es una mala medida porque mide los desocupados que buscan trabajo y no todos los desocupados. La mejor forma de medir la ocupación de un país es ver la tasa de empleo. Y ha oscilado desde el principio de año entre 44% y 45%. Es decir, 44-45% de los argentinos tienen empleos. La oscilación ha sido muy baja. Así que me parece que realmente estamos en el mejor de los mundos posibles, repito, de los mundos posibles considerando la macroeconomía destruida que le dejaron a este gobierno, el poco poder político que le dejaron a este gobierno y el club del helicóptero decidido a trabar todo desde que empezó. Ahora en un segundito también le quiero preguntar a Diego Valenzuela, porque hoy habló Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en el contexto del conflicto, a propósito del gendarme Gallo, pero le preguntaron por esto que es inminente, que es el anuncio o la oficialización del desdoblamiento de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich ahí dijo, bueno, el desdoblamiento electoral, la verdad que a mí no me gusta, esto de ir a votar todo el tiempo, y no hace más que poner en evidencia la conveniencia del político de turno que utiliza esta herramienta. Así que en un segundito te pregunto por eso también, Diego, pero en estos días en el que estamos todos planificando vacaciones, verano, viajes, las fiestas, a lo mejor alguna distracción, Ariel Corgatelli está con nosotros, que es especialista en ciberseguridad, y con este aparatito muchas veces nos juegan una mala
la pasada. Hubo muchos hackeo, no sé si la palabra correcta desde el punto de vista técnico hackeo, pero mucha estafa nueva, ¿no? Asociada también con las fiestas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto, Buenas noches. En principio. Atentos, pero les decía que me gustaría compartir, no sé si tenemos Juan Cruz o te doy un minutito para buscar las declaraciones de Patricia Bullrich respecto del desdoblamiento electoral que presuponemos será ya oficializado mañana por Jorge Macri respecto de la ciudad de Buenos Aires, en donde iríamos a votar el 6 de julio. Esto decía Patricia Bullrich. A mí no me gustan las elecciones separadas. Yo creo que la Argentina tiene que votar una sola vez, todo junto. Hacerla en dos momentos es gastar más plata, es generar un desgaste en la población, es doble campaña. La verdad que no tiene sentido. ¿Por qué se separan las elecciones? Porque es conveniencia del político, no de la sociedad. A la sociedad le conviene que las elecciones sean todas en un día y vayan una sola vez a votar. Bueno, ¿vos qué pensás, Diego? Bueno, dado el esfuerzo grande que viene haciendo la sociedad, me parece que es muy correcto lo que dice Patricia. Hay que pensar en la gente y no desde la política. Votar 2 veces es 2 campañas, es 2 gastos electorales. Y esto que digo va tanto para Cava como para la provincia de Buenos Aires. Me parece que hoy yo privilegiaría... Kicillof la tiene más complicada la decisión porque, bueno, tiene a Cristina Kirchner ahí, ¿no? El enfrentamiento con Cristina. Bueno, pero de nuevo, ¿ves? Eso es la política. Privilegiar qué hago con Cristina en lugar de pensar qué merecen los bonaerenses en este momento, ¿no? Y además, podría ser de último una elección concurrente y eso ya separa las elecciones aunque es el mismo día y hay 2 discusiones distintas el mismo día y ahorras plata. Claro, lo que pasa es que el que adelanta, en el caso, por ejemplo, también de Jorge Macri, quiere provincializar, digamos, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires. Comicio, claro, la elección, pero ¿no? Yo pienso esto, nadie va a poder provincializar del todo. ¿Vos pensás que en provincia o en Cava a la hora de votar la gente va a pensar en una poda de un árbol o en un bache? No, se va a nacionalizar igual, así que tratar de escaparse es doble gasto y no necesariamente... No, pero digo, a ver, para blanquear la discusión, hay cierto temor en Jorge Macri de que todo se pinte de violeta. Entonces, bueno, separar la discusión te permite alejarte de esa ola. Si va a pasar eso, va a ocurrir también en una elección muy nacionalizada, aunque sean cargos provinciales, llamémosle, en la fecha que sea. Igual estoy pensando, si fuesen el 6 de julio, ¿para esa fecha ya estarían definidos los candidatos nacionales en julio? Porque... Y sí, tiene que estar el cierre de listas antes. Bueno, si así fuese, igual es una complicación, porque si ya tenés definidos los candidatos nacionales, vamos a suponer, no sé, Adorni, que hoy incluso hay una declaración que hace un ratito compartimos en donde por primera vez él dice, nosotros estamos acá para llevar adelante la agenda del gobierno, la agenda del presidente, si es de candidato es de candidato, si es de vocero es de vocero, si es en mi casa es en mi casa, donde blanquea que podría ser candidato, pero digo, entonces en julio cuando Jorge Macri convoca para votar, si ya está definido que sea, no sé, Adorni o Karina Milei o la propia Patricia Bullrich, es un problema, porque vos intentás hacer una campaña local y si ya tenés instalados los candidatos del presidente, la verdad que es difícil. Sí, por eso digo que tampoco es una panacea y más que pensar en qué le conviene a la política, que pensar en la gente y no hacerlos votar 2 veces y gastar 2 veces. Si quieren compartimos, miren, acaba de postear esta foto Manuel Adorni, justamente de él hablábamos, de la convocatoria que acaba de hacer el presidente para que lo acompañen a cenar en Olivos los miembros del gabinete. Dice, gran momento, gran año, gran futuro. Ahí están, abajo es Karina Milei, todos con los pulgares para arriba. Creo que la que está al lado es Sandra Petovelo, ¿no? Petovelo, sí. Petovelo, después está Sturzenegger en la punta. ¿Y Santiago Caputo al lado de él es? ¿Es Santiago? Creo que sí, está para Huertain, está arriba de Karina Milei, siguiendo el orden, atrás de Huertain, Martín Menem, al lado Guillermo Francos, es Petri, ¿no? El que está, sí. Petri Bullrich, Cunio Libarona, Sotelo, creo. Pues está todo, están todos, no falta nadie, asistencia perfecta. En esta comida informal, que por lo menos lo que había trascendido... A Luis Caputo no lo veo. ¿Está Caputo? No sé. A ver. No está Caputo. No estoy sugiriendo que tenga ningún problema con el presidente. Está Santiago Caputo y está Reidel, el jefe asesor. Está Reidel, ¿no? Sí. Nuestra vista nos permite, pero es verdad, yo no lo...
bueno, tenemos el monitor no tan cerca, pero no lo estamos viendo. No veo gente del equipo económico, al al menos. Toto Caputo, pero a lo mejor está de viaje. No tengo ningún motivo para intuir nada. No, en suponemos absoluto. Ahí está más de primer plano. No está Toto Caputo, pero debe estar de viaje, seguramente estará de viaje. Sin duda, si hay que elegir 2 ministros ponderados por Milei, son Patricia Bullrich y Toto Caputo, que fíjate que Patricia está medio ahí abrazándolo, ¿no? Colgada del hombro del propio presidente Javier Milei. Y ahí tenemos al triángulo de hierro, ¿no? Mirá, sería casi como un crucigrama. Milei en el medio, Karina Milei abajo y Santiago Caputo al lado de Milei. Sí. Bueno, ahí está la foto de la comida en Olivos. Un día muy político hoy porque esta foto está precedida por la otra foto que compartíamos hace un ratito nada más del presidente Milei con los radicales encabezados por el presidente del bloque del radicalismo, Rodrigo de Loredo. Julio Cobos también estuvo presente, los radicales con pelucas, como se les dice a los radicales. Hay también peronistas libertarios, con peluca, Mariano Campero, hay también. Claro. Hay muchos con peluca ahora. Y bueno, todos ellos hoy convocados por el presidente en la Casa Rosada, también participaron de la reunión Martín Menem, Patricia Bullrich y Karina Milei. Así que digo que es un día o un año que termina, porque mañana es el último día hábil, ¿verdad? ¿O es el lunes? El lunes es 30. Bueno, el lunes sería el último día hábil del año, técnicamente hablando. ¿Sí? Digo bien, pero bueno, prácticamente sobre el cierre del año, el presidente Milei haciendo mucha política. Me quedó algo en el tintero, Pablo, cuando diste todos los indicadores económicos y vos hiciste no sé si la palabra es predicción, porque suena un poco, la predicción suena un pronóstico, puede ser un pronóstico. Me gusta más, porque predicción suena un poco, con todo respeto le mando besos a Ludovica Esquirru, pero bueno, un pronóstico respecto de la inflación de mayo que empezaría con el 1 adelante, que es realmente muy interesante.